Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Cada 8 días tenemos una editorial que se alimenta con la opinión de ustedes, los colombianos. El abogado, analista político Jorge Iván Reyes, hoy con la editorial que ha titulado ¿Quién dio la orden? Doctor Jorge Iván, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo respetuoso a todos nuestros econautas que se conectan a esta hora en el sistema de Ecovisión Colombia, en nuestras diferentes redes sociales. ¿Quién dio la orden? Una frase que está hace muchos años andando, pero que a veces no llegamos a saber quién dio la orden de todos estos hechos atroces que han afligido al país durante años. Quiero que escuchen esta editorial sin hacer algún prejuicio o sin que se dejen llevar de los medios de comunicación o tendencias. Hagamos un análisis. Y para eso, pues, recordamos a Miguel Uribe, senador que fue asesinado y que finalmente, aún así se hayan detenido 6 personas, 7 personas, nunca se llega a la persona que fue el determinador. Siempre cogemos gatilleros, combatientes, ahora inclusive niños, adolescentes que hacen los hechos materiales, pero muy difícilmente llegamos a esa mente criminal. Y Carlos Andrés, para esta editorial quiero que hablemos del Club de los 39. Es paradójico saber que Miguel Uribe murió de 39 años y de 39 años murió Jaime Garzón, al que estamos hace 26 años recordando y conmemorando su vil asesinato también. También en el Club de los 39 tenemos a Rodrigo Lara Bonilla. Y en el Club de los 39 también tenemos a Carlos Pizarro León Gómez. Una casualidad horrible, bíblica, de los 40 menos 1, que fueron los latigazos que recibió Jesús. Pero a lo que quería entrar con esta introducción es precisamente a que miremos muchos hechos. Miren, ahorita hay una teoría de que a Miguel Uribe lo mató el ELN, otra que la disidencia es de las FARC, que está metido el Clan del Golfo, que está metido el tema del Estado, que los mismos contrincantes políticos lo hicieron, y cantidad de teorías que se mueven al ritmo de la conveniencia de los que les conviene para qué murió Miguel Uribe Turbay. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué querían hacer con esto? ¿Qué están logrando? Eso es lo que el pueblo debe analizar y no comer entero. Miren, en el tema de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán murió de 45 años, ustedes saben el atentado en Soacha. Capturaron cantidad de gente por las calles en Soacha, el que iba subiendo, el que iba bajando, distrayeron la atención. Los posibles sicarios murieron inclusive en la cárcel esperando justicia, pero eran inocentes. Pero al final le echaron la culpa a Pablo Escobar, que siempre ha sido el coco de siempre en Colombia. Pero recordemos, colombianos, que a Luis Carlos Galán lo mataron por la influencia directa política. Cuando él vino del nuevo liberalismo al liberalismo y pisó callos, ahí hay un señor nefasto como Santo Eufemio Botero, que fue el determinador, que le decía a Pablo, mátalo Pablo, mátalo. Entonces uno a veces no sabe de dónde viene el fuego. Recordemos el tema de Jaime Garzón. Jaime Garzón inicialmente le indicaron que había sido la misma guerrilla que la había asesinado. Después habían dicho que fueron paramilitares en colaboración, o lo que dijo el Estado, en connivencia con agentes del Estado, el DAS y el Ejército. Pero al comienzo dijeron que había sido la guerrilla, después los paramilitares y después el país se enteró que un informe de la inteligencia de la fuerza pública decía que alias Heidi era colaborador de la guerrilla. Entonces, analicen con sentido crítico, con calma, veremos de dónde viene el fuego. Recordamos hoy también al mismo asesino de asesinos y capo de capos, Pablo Escobar. Nos hicieron creer que lo había matado el bloque de búsqueda, las fuerzas militares, pero más adelante vinimos a ver que a Pablo Escobar lo mató el mismo Carlos Castaño, también alias Semilla, y este grupo de los Pepes. A veces la historia no es como nos la cuentan, como nos invaden a través de los medios de comunicación y nos contaminan y nos obnubilan con una verdad que es resultado de decir una mentira muchas veces. Rodrigo Lara Bonilla,
ministro de Justicia. Después de muchos años, miraron que el disparo no venía de afuera hacia adentro del carro, sino del carro hacia adentro, donde posiblemente el mismo conductor y los escoltas acabaron de o finiquitaron la vida del doctor Rodrigo Lara Bonilla. El fuego a veces viene de la misma gente que los protege. Ni qué decir de Carlos Pizarro León Gómez, otro del Club de los 39. Miguel Uribe, 39 años muerto. Jaime Garzón, 39 años muerto. Carlos Pizarro León Gómez, 39 años muerto. ¿Y qué pasó con Carlos Pizarro? Nos dijeron que habían sido unos sicarios que habían ido, que habían entrado, pero los mismos escoltas mataron al sicario cuando ya lo tenían detenido dentro del avión, y para acallarlo, después vinimos a saber que realmente el determinador había sido Carlos Castaño en una sociedad criminal de las AUC con el DAS, que el DAS era un organismo del Estado al servicio de Carlos Castaño, que era realmente el director de la época y que era el determinador de las muertes de mucho personal que había venido de la guerrilla o de la izquierda y había sido candidato. En ese entonces también a José Antequera lo vino matando un escolta en alianza con el paramilitarismo. Se mandaron muchas versiones. Lo mismo pasa con Jaime Pardo Leal. Recordemos que Jaime Pardo Leal, bueno, habían dicho que había sido una alianza política de los enemigos de la paz, pero finalmente fue también los mismos organismos del Estado en una alianza con partidos políticos y narcos. Muchas veces no es lo que nos dicen, muchas veces no sabemos cuál es la finalidad de lo que pasó. Miguel Uribe Turbay, y yo sé que es costumbre hablar bien del muerto, pero antes de que sucediera el atentado, no es lo que nos dicen los medios, que era el hombre más opcionado. Eso no es cierto. Está en una consulta interna al interior del Centro Democrático con el senador Guerra, con la senadora Holguín, con la senadora Paloma Valencia y con Cabal, y tenía que primero salir de ahí, que después con el numeral Fuerza Miguel y ahora todo lo que se ve, que se muestre como el hombre más relevante para llegar a la presidencia, eso es otra historia. Pero a lo que voy es que a quién le convenía acabar con la vida de Miguel Uribe, porque siempre atrapamos a los gatilleros, a uno que otro sicario, a combatientes, pero ¿quién realmente dio la orden? ¿A quién le beneficiaba realmente la muerte de Miguel Uribe? ¿Quién quitó los esquemas de seguridad, de protección? La responsabilidad está en quién. Miren, este sicario que cogieron, que le disparó a Miguel Uribe, que finalmente le quitó la vida, que ya aceptó cargos por otro delito, que era tentativa, pero aceptó cargo rápido, porque hoy sería homicidio agravado. Casi que ni lo cogen, lo cogió fue la ciudadanía por un barrio, porque se fue como Pedro por su casa. Miguel Uribe se negó a que algunos candidatos hicieran parte de la consulta del Centro Democrático. Averígualo. Carta García. ¿Qué candidatos antes de esto hablaban pestes de Miguel Uribe porque le decían que había traicionado al Partido Liberal y que era el último que había llegado al Centro Democrático? Ahora, ¿qué candidato va a recoger las banderas? ¿Por qué frente al féretro de un muerto se está hablando de recibir las banderas para la presidencia? ¿Por qué utilizamos la muerte para lanzar una candidatura? Todo eso es lo que tenemos que analizarlo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Realmente el tema era el narcotráfico? Muchos dicen que al Estado le conviene todo este escándalo, toda esta incertidumbre y esta desestabilización. El mismo Estado se desestabiliza. Todo eso tenemos que preguntárnoslo. Miren lo que pasó con Bernardo Jaramillo Osa. 16 escoltas lo protegían en el puente aéreo, y cuando fue a una droguería a comprar algo, se le acercó un muchacho y le disparó en la mitad de todos los escoltas que estaban compaginados con el que iba a hacer esto. Tenemos que analizar y vivir la historia. De pronto tú eres muy joven y no sabías todos estos casos, pero de aprender y de revisar la historia, aprendes el presente. Tenemos que masticar bien, no nos tenemos que dejar obnubilar
por algunos medios de comunicación que tienen un sesgo político o ideológico. No nos tenemos que dejar envanecer por lo que nos muestran, porque muchas veces lo que nos muestran es para desviar la atención de lo que realmente sucedió. Esperemos que después del paso del tiempo podamos mirar realmente las balas salieron de la mente de quién. ¿Quién acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay? ¿Quién está atrás de esto? Esperemos que vayamos hasta que sepamos quién dio la orden. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. La opinión de ustedes es importante. Queremos interactuar, ser participativos. Para ustedes, en su criterio, ¿quién dio la orden? Compártanos en redes sociales. Feliz noche para todos. Permiso.